Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva emisión de Espacio Político. Indudablemente que Venezuela siempre ha jugado un rol crucial a lo que acontece en el hemisferio occidental, especialmente en el continente suramericano. Vimos cómo hace 10 años el ascenso de estas ideologías un tanto conservadoras y liberales tomaron más terreno de los gobiernos latinoamericanos. Hoy nos encontramos con una nueva oleada, pero no de estos tipos de gobiernos, sino una llamada nueva marea roja en todo el continente latinoamericano. Hemos visto cómo han ascendido al poder López Obrador en México, la próxima o probablemente seguro retorno al poder de Lula da Silva, el caso Chávez y Maduro en Venezuela, el caso Boric en Chile, por lo cual, para analizar este péndulo y todas las implicaciones, incluyendo también las venideras elecciones en Colombia, tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar con el profesor Jesús Macei, politólogo, profesor universitario, funcionario diplomático con más de 25 años de experiencia y el cual es bastante ávido en dicha materia, especialmente en el caso no solamente venezolano, sino también brasilero. Bienvenido a Espacio Político, profesor. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por la invitación. Espero que tú, tus compañeros de trabajo, todos estén bien. Bueno, estamos a menos de una semana de las elecciones en Colombia, ¿no? Que son la semana que viene. Así es, profesor. Profesor, quisiera, antes de adentrarnos en estos temas específicos, ¿cuál es su análisis o su interpretación sobre este péndulo latinoamericano del cual sí hemos estado ya acostumbrados? Hay temporadas en donde los gobiernos más liberales y conservadores ascienden, luego los gobiernos de un corte más de izquierda, esta socialdemocracia, a veces que raya mucho en populismo, sabiendo que el populismo puede ser de cualquier tipo de índole. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que hay matices, ¿no? Indudablemente que en la primera ola de los gobiernos de izquierda fueron gobiernos, sobre todo con Evo Morales, con Néstor Kirchner, con el presidente del Paraguay, el ex sacerdote, también Fernando Lugo. Fernando Lugo, exactamente, Uruguay con José Mujica, etcétera. Hay matices con la ola que hay hoy en día, que es un poco, yo diría, la anterior ola era una ola roja, hoy es una ola rosada. O sea, hay un matiz en los colores rojos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el gobierno, por ejemplo, de Arce, una solidaridad automática no fue a la cumbre de las Américas, pero no es lo mismo Arce a lo que fue Evo Morales. Primero que Arce es un economista con experiencia de gobierno y el último año y medio, últimos 2 años que ha gobernado ha sido muy pragmático en materia económica y ha tratado de no ser confrontacional, por ejemplo, con los Estados Unidos, con el peso que tienen los Estados Unidos en el hemisferio americano, latinoamericano. Entonces hay sus matices, yo creo que hay matices y los contextos históricos son muy diferentes a lo que fue esos años 2006, 2007, 2008, a lo que es hoy el año 2022. Profesor Macei, y precisamente ahí en ese aspecto sobre cómo han cambiado los contextos históricos y tomando en cuenta lo que ha sido la reciente Cumbre de las Américas, algunos analistas hacen el símil con la Cumbre de las Américas donde estaba el presidente Bush y en esta ebullición de Kirchner, Lula, Chávez, derrotaron la propuesta de la Alianza de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. ¿Pudiese hacerse un símil con respecto a la actualidad en cuando vemos a una administración Biden que lamentablemente no ha dado la talla de cara a todos los conflictos geopolíticos y en vista de un claro abandono de la región? Bueno, las dos cumbres, esa cumbre a la que tú te refieres es la cumbre del 2005 que fue en Mar del Plata e indudablemente Chávez y Néstor Kirchner iban con una estrategia muy bien coordinada
de derrotar lo que era la principal propuesta desde el año 1994, cuando se efectuó la primera cumbre de las Américas en Miami, a la que por cierto asistió uno de los grandes venezolanos del siglo XX, que es el doctor Rafael Caldera, ellos derrotaron la principal propuesta estadounidense, que era establecer un área de libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia. Eso se derrotó políticamente, ¿no? Y en la cumbre de las Américas previas, que fue la de Quebec del año 2001, se puso en cuestionamiento esa terminología, si es una democracia representativa o una democracia participativa. Se logró armonizar los dos términos, y en la Carta Democrática que se suscribió ese mismo año, por cierto, el mismo 11 de septiembre, si uno la lee, está armoniosamente ambos términos, tanto la democracia participativa como la democracia representativa. Entonces, la posición de Venezuela de que no estuviera ese término no prosperó. Ahora, indudablemente que Bush y Biden son dos presidentes con perfiles diferentes, los contextos geopolíticos son diferentes, porque indudablemente, fíjense que en la resolución, yo hasta ahora no he visto nada referido, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, que los presidentes de América hayan hecho una posición con respecto a la guerra Rusia-Ucrania, porque hay países de América Latina que han querido mantener, si se quiere, una actitud de no inmiscuirse en un problema que está sucediendo en Europa y que se está circunscribiendo a dos países, ¿no? Fundamentalmente. Y la cumbre, por ejemplo, del 2005 estaba centrado fundamentalmente en la viabilidad o no de lo que fue la propuesta del libre comercio, y esta estuvo referido a temas blandos de política internacional, el tema de la migración, que es un tema muy importante para los Estados Unidos, donde 20 países de América suscribieron con los Estados Unidos en la cumbre que acaba de terminar el día 10, el tema del cambio climático, el tema de las energías no renovables. Entonces, como tú ves, Guillermo, no había temas espinosos de naturaleza política y económica, porque tú oíste el discurso de Biden. Biden quería que la democracia saliera fortalecida como régimen político de las Américas, pero no hizo ninguna alusión a los países que Estados Unidos no invitó, y yo creo que invitó con sobradas razones. Primero, Cuba es una dictadura marxista que ha cambiado mucho desde la época de Fidel Castro en el año 59, pero sigue siendo un régimen autoritario. Nicaragua, que ha ido evolucionando de un régimen democrático a un régimen autoritario y totalitario, y Venezuela, que es un régimen también autoritario, no competitivo, y que todavía hay rendijas, hay ventanas de democracia, hay libertad de expresión, hay libertad de reunión, hay libertades públicas, pero hay coacciones que limitan la actuación de los actores sociopolíticos. Entonces, esos países no fueron invitados justamente por los Estados Unidos. Claro. Profesor Mazzei, pero fíjese, pudiese interpretarse como cierta contradicción. Por una parte, la administración Biden no invita a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, pero a la par existe ya una política de relajamiento de las sanciones. Ya vemos cómo a las petroleras Eni y Repsol le están permitiendo exportar y negociar el poco y escaso y limitado petróleo que se pueda producir actualmente. ¿Cómo se interpreta esto? Porque para nadie es un secreto de que, si bien es cierto, la pandemia dio una bandera blanca y una estabilidad a todo aquel régimen autoritario alrededor del mundo, especialmente en el caso venezolano, pareciera que también la guerra de Ucrania ha permitido que la crisis económica mundial también le permita a ciertos actores políticos o gobiernos autoritarios afianzar su poder de cara a sus características energéticas.
Sí, eso que tú dices es muy cierto, ¿no? Eso es por parte de una visión pragmática de los Estados Unidos. Yo creo que esa flexibilización que se logró con respecto a que Eni y Repsol puedan reinsertarse en el negocio petrolero y que Chevron pueda participar del negocio petrolero es una posición pragmática de los Estados Unidos que dicen, bueno, nosotros hemos dado esto en la negociación que tenemos con ustedes, ahorita la pelota está en su campo. Entonces, ahorita está en el campo del gobierno que va a ofrecer si las negociaciones, por ejemplo, de México se van a reanudar o no, o si las negociaciones se van a hacer en otro país, y si otro país va a ser el auspiciante de esas negociaciones, porque aparentemente el gobierno de Maduro no quiere que Noruega siga siendo el país copatrocinador de las negociaciones con la oposición. Entonces, la pelota yo creo que ahorita está en el campo venezolano y los próximos meses nos van a dar qué señales va a dar el gobierno venezolano en esta situación de la posibilidad de que las negociaciones se realicen en México o en otro país, pero que las negociaciones se reinicien. Porque nosotros no tenemos una situación de desenvolvimiento normal del juego político. No hay un juego político de fair play en el caso venezolano. Entonces, es una situación muy difícil y que las señales que vaya a dar el gobierno venezolano, la pelota está ahorita en el terreno venezolano y es lo que nos va a definir cómo va a evolucionar no solamente la relación de Estados Unidos con Venezuela, sino la relación del gobierno con la oposición venezolana. Hablando de estas relaciones entre estados, hablar de Venezuela es hablar también de Colombia. Y vimos cómo en la primera vuelta presidencial, si bien es cierto, Gustavo Petro obtuvo la mayoría de los votos, no les fueron suficientes para ganar la presidencia de la República en la primera vuelta. Pero tenemos un escenario en donde pareciera, y a criterio de algunos analistas, Colombia está frente a la elección de los dos peores candidatos que pudo haber presentado el establishment o la clase política de un país que tiene una tradición política de bastante nivel. Por una parte, vemos a un ingeniero como Rodolfo Hernández con algunas características de outsider, pero que ha sido ya funcionario público, y tenemos a Gustavo Petro, un dirigente político vinculado con la guerrilla, fue alcalde de Bogotá. Es decir, ¿cuál es su balance que hace usted de cara a estas elecciones que son totalmente atípicas? ¿Cuál, y sin ánimos de entrar en esoterismos, cuál ve usted aquel candidato que salga ganador en la segunda vuelta? Bueno, Guillermo, mira, yo lo que estimo muy mi apreciación es que esta es la elección más difícil que va a tener Colombia en los últimos 60 años. Dos candidatos, un candidato como Petro, que viene del estamento político colombiano, porque no solamente ha sido alcalde, ha sido senador los últimos años, y un outsider, alguien que fue alcalde de Bucaramanga, pero es un outsider de la política colombiana, que le ha movido el piso al sistema político colombiano con sus propuestas de gobernar con honestidad, con eficiencia, y que va a gobernar con los mejores, no importando dónde estén. Bueno, eso está por verse, eso está por verse. Porque no se desconoce de Rodolfo Hernández quiénes pudiese, qué coalición electoral lo está apoyando y qué coalición de gobierno va a tener, porque el Congreso que va a tener que mostrar mucha filigrana, mucho filtreo político para negociar, para poder llevar adelante las diversas iniciativas legislativas que en el caso de que gane Rodolfo Hernández sea así. Y Petro lo mismo. Petro no va a tener mayoría en el Congreso. Petro no se plantea, por ejemplo, la figura de una asamblea constituyente y tampoco Rodolfo Hernández,
pero va a tener que negociar con el estamento político colombiano, entonces no la va a tener fácil. Fíjate que una de las señales que ha dado Petro es candidatear como su próximo ministro de Hacienda a uno de los economistas más brillantes de América Latina, exsecretario de la CEPAL, que es José Antonio Ocampo, economista que yo he seguido los últimos veintitantos años, que ha sido funcionario de la CEPAL y es un brillante economista. Entonces, ¿qué señal está transmitiendo a Petro? Que aparentemente va a tener una economía con sentido común y sensata, pero del lado de Hernández no se sabe nada. Entonces es muy difícil pronosticar. Las últimas encuestas que yo he visto dan un empate técnico con una ligera ventaja de Rodolfo Hernández. Y ya el viernes, jueves y viernes, se iniciará el proceso de reflexión, no se podrán publicar más encuestas. Entonces hay que estar atento a ver cómo evolucionan las encuestas por ejemplo, desde el lunes hasta el día viernes que se puedan publicar, o el día miércoles que se puedan publicar las últimas encuestas, a ver cómo va a ser la polarización, que va a ser muy alta, y también tomar en cuenta el nivel de abstención que tenga la segunda vuelta, porque indudablemente que el mejor candidato para esta segunda vuelta hubiera sido, por ejemplo, en mi modesto entender, Sergio Fajardo, ni siquiera Fico Gutiérrez, sino Sergio Fajardo, pero era, como se dice, un intelectual que le faltaba todavía mucho roce político. Él todavía está relativamente joven, entonces puede pensar en adquirir más experiencia política si quiere seguir en la política, ¿no? Eso es un asunto. Profesor, y hablando precisamente de roce político, quisiéramos que nos trasladáramos a el caso Brasil, en donde prácticamente se avecina un choque de trenes. Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente que fue relativamente exitoso, pero que lamentablemente se vio manchado por sumamente grotescos casos de corrupción. Y por otra parte tenemos al presidente actual del Brasil, Jair Bolsonaro, el cual con un carisma y unas características muy peculiares también aspira hasta los momentos su reelección presidencial. ¿Qué se puede esperar de esta campaña electoral? Que si bien es cierto hemos visto cómo la democracia brasilera, y usted lo sabe mejor que yo porque ha sido ávido estudioso y sus funciones diplomáticas también estuvieron vinculadas al vecino país, ha tenido una estabilidad después de la dictadura militar con Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, etcétera, etcétera. En los últimos años hemos visto cómo la cultura cívica ha retrocedido. Basta recordar esa puñalada que le dan a Jair Bolsonaro en uno de sus eventos. ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos de este choque de trenes? Bueno, Guillermo, a mi modesto entender, yo creo que hay 3 o 4 tendencias políticos electorales. Va a ser una elección muy polarizada. En segundo lugar, está tratando de surgir una tercera opción y ya hay un acuerdo político entre el PSDB, el Partido Socialista Brasileño, el Movimiento Democrático Brasileño y el Movimiento Ciudadanía en apoyar la candidatura de Simone Tebet, que es una senadora brasileña con cierta experiencia política, hija de políticos brasileños, pero todavía con menos del 10% de aceptación y intención de voto. Ella está tratando como se dice, de colarse y de que sea una opción ante la polarización tan grande que hay entre Bolsonaro y Lula. Ahora fíjense, Lula tiene menos rechazo que Jair Bolsonaro en términos electorales. Por ejemplo, Bolsonaro tiene un rechazo de 52-53% y Lula tiene un rechazo del 44-45%. El nivel de votación entre ambos está oscilando. Bolsonaro tiene una intención de voto de 32-33%, ese es su piso, y Lula tiene aproximadamente un 42%, ¿no? Entonces, esa elección, en tercer lugar, no se va a definir
en la primera vuelta. Si Lula mantiene la tendencia de seguir encabezando las encuestas, no le va a dar para ganar en la primera vuelta, y eso todo se va a definir en la segunda vuelta, y puede ser que allí partidos como el PSDB y el MDB, si no logran colar en la segunda vuelta a Simón Tebet, apoyen a Lula. Entonces ahí sí Lula lograría los votos suficientes para ganar la elección, y con suficiente amplitud que hagan que Bolsonaro no conteste la victoria de Lula si se da ese escenario. Ahora, yo no subestimaría la labor político-electoral de Bolsonaro. Es un político carismático, tiene un discurso que ha llegado a las clases medias, a los sectores blancos y a sectores que tienen mucha influencia ahorita en la vida católica, como son en la vida política brasileña, como son los evangélicos y los cristianos pentecostales, ¿no? Entonces, ahí hay un cruce muy interesante en la coalición que tiene Bolsonaro, va a ser, yo sí creo, una elección sumamente reñida. Y como te digo, Guillermo, no se va a definir en la primera vuelta. Y hay una cosa muy importante, todavía estamos en pre-campaña. La campaña empieza efectivamente en el mes de agosto, cuando se van a permitir ya las campañas por televisión, los llamados a votar por X o Z candidatos. Ahorita eso no se puede hacer. Puede haber movilizaciones por todo el país, reuniones políticas, etcétera, etcétera, pero no puede haber llamado a votar por cierto o candidato. Entonces, vamos a ver qué nos va a dar el escenario brasileño, pero lo que sí yo creo, puede ser que Lula haya llegado a su techo con la intención de voto que tengo ahorita. Y como te digo, a Bolsonaro no hay que subestimarlo por una razón principalísima. Él es el que ejerce el poder del Estado. Y Bolsonaro, como ustedes han visto, no ha tenido escrúpulos en utilizar los recursos que da el poder político en su beneficio. Y acercándonos ya al final de nuestra entrevista de hoy, agradeciendo su gentileza y su disposición de tiempo de habernos acompañado esta tarde, quisiera que analizáramos un poco el caso venezolano, porque a veces da cierta envidia, una envidia sana, como a lo largo de nuestro continente se llevan a cabo procesos electorales álgidos, combativos, con mucho roce político. Y lamentablemente sabemos que en Venezuela existe un régimen autoritario con características que descartan competitividad electoral. Por lo cual le pregunto, ¿se viene un escenario de primarias dentro de la oposición como si en efecto existiese una competitividad electoral? ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cómo vislumbra que esto puede ayudar a la oposición cuando ya vemos que ya sobran candidatos presidenciales y la lista ya supera más de 20? Mira, yo creo que la oposición venezolana está en un proceso de reorganizarse. Lamentablemente se cometieron muchos errores, no se aprovechó el apoyo político que se ha tenido y que todavía se tiene para lograr réditos políticos y electorales. Se cometieron errores de apreciación estratégica en cuanto a la narrativa que tuvo la oposición los últimos 3 años. Y bueno, por eso vemos esta aparente situación de normalidad en materia política, como si Venezuela tuviera un juego político normal, que no lo tiene. Por supuesto que no lo tiene, porque esta no es la confrontación que tuvo Venezuela hace 30, 40 años, cuando todavía estaban vivos Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, Jovito Villalba y otros líderes políticos, ¿no? Que había una política civilizada. Ese eran adversarios, pero no enemigos. Y no enemigos porque la oposición lo quiere así, sino que el gobierno plantea esa visión amigo-enemigo basado un poco en una distorsión de la tesis de Carl Schmitt. Entonces, la oposición yo creo que está en un proceso de reacomodo. Hay muchos precandidatos.
no les veo que tengan pegada todavía a nivel de opinión pública, de arrastre, de liderazgo y de un concepto que en la Escuela de Estudios Políticos todo lo manejamos, que es el concepto de autoritas. El liderazgo de la oposición hoy en día carece de autoritas, que no solamente se sigue a alguien por lo que es, por lo que dice, no, sino por quién es, porque tiene una serie de cualidades excepcionales, éticas, morales, de gestión pública, que le permiten tener una plataforma, un peso en la opinión pública, y cuando habla, siente opinión y la gente lo sigue. Eso lamentablemente no lo tenemos hoy en la oposición. Entonces, por eso es que la opinión pública venezolana está un poco cansada y el venezolano común, el venezolano de a pie, está en la vida cotidiana de sobrevivir, de tener con qué pagar los servicios, de qué comer, de qué vestir a sus hijos, de tener para llevar a sus hijos al colegio, a las universidades, y entonces en eso se va la vida del venezolano. Entonces, esta aparente normalidad que no es así. Y, por supuesto, en la vida política venezolana no tenemos una normalidad porque, lamentablemente, mientras haya de parte del gobierno una visión de que la oposición es enemiga y no un adversario, y que la oposición por su parte no logra establecer una línea estratégica coherente, no solamente electoral, sino política de mediano y largo plazo, porque fíjense, para el año 24 faltan más de 2 años y medio para las elecciones, pero la oposición ya desde ya tiene que ponerse a trabajar. Por ejemplo, tener un candidato presidencial por lo menos ya el año que viene, y que ese candidato presidencial no solamente establezca sus cuadros de apoyo electoral, sino de presentar un proyecto de país. Por ejemplo, hoy en día está totalmente reivindicado un pacto que nosotros como politólogos estudiamos mucho en la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, que es el famoso Pacto de Punto Fijo, que no solamente fue un acuerdo de gobernabilidad, sino que tuvo un programa mínimo común que abarcó un solo periodo gubernamental, abarcó solamente el periodo de Tancur, pero su espíritu, su legado dejó a los siguientes gobiernos unas políticas públicas que se siguieron aplicando. Entonces, eso es lo que la gente le está pidiendo a la oposición, una visión de mediano y largo plazo a la oposición venezolana, que tenga alta visión de miras, como dicen los españoles, y que sepan conducir a Venezuela para los próximos años, donde hay grandes desafíos. Desafíos en el cambio de la economía mundial, la política mundial, que nos ofrece grandes desafíos, no solamente por el conflicto Rusia y Ucrania, sino por lo cambiante y lo complejo que está la cuestión internacional, los nuevos desafíos sociales, los nuevos desafíos ecológicos, los nuevos desafíos a la sociedad civil en general. Entonces, esos son los retos que tiene la oposición venezolana y a los cuales tiene que responder. Pero para eso se necesita un liderazgo con autoritas y con visión de presentarle un proyecto al país viable y factible. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su gentileza y por su tiempo en esta tarde de hoy. Sumamente interesante todos los elementos que nos ha brindado para analizar esta lectura de tablero que hemos realizado el día de hoy. Y bueno, a la espera de que próximamente en una nueva entrega podamos compartir espacio físico desde los estudios. ¿Cómo no, Guillermo? Estamos a la orden y esperar el resultado de las elecciones en Colombia la semana que viene y eventualmente nos podamos comunicar de nuevo. Un fuerte abrazo, Guillermo, y éxitos profesionales.